Hola, buen día a todos. Es un placer estar con ustedes en este coloquio regional. La exposición que voy a presentar lleva como título Propuestas para el estudio de los libros prohibidos por la Inquisición Liberal de México, 1821-1855. En los próximos 20 minutos voy a sugerir, con base en mi experiencia, temáticas, enfoques y usos de fuentes para estudiar el ejercicio de la censura eclesiástica de libros, precisamente de 1821 a 1855. Un periodo en el que los gobiernos liberales, sin excepción alguna, van a avalar la existencia de un sistema censorio. Déjenme compartirles una presentación para ilustrar la explicación. Aquí está. Lo primero que habría que decir es que tras la consumación de la independencia de México, la censura eclesiástica de libros no cesó. Si bien la Inquisición contaba con muy mala reputación y la libertad de imprenta se había consolidado como un derecho fundamental, particularmente para el ejercicio parlamentario, México nació como un estado confesional. El catolicismo se ratificó constitucionalmente como la religión oficial, como la religión profesada por la nación. ¿Qué implicaba esto? Bueno, implicaba que el Estado estaba obligado a establecer las medidas legales necesarias para impedir que la fe oficial fuera corrompida por la circulación de las ideas impías. Precisamente por ello se estableció un régimen de censura eclesiástica. Este régimen facultó al clero diocesano para organizar tribunales eclesiásticos llamados juntas de censura, a través de los cuales se decidiría qué obras contenían proposiciones impías y por lo tanto merecían ser prohibidas. Las juntas de censura estaban facultadas para elaborar listas prohibitivas. Ahora bien, para que estas relaciones fueran elevadas al rango de ley, era necesario que contaran con el aval del Congreso. El Congreso, en teoría, a través de una comisión especial, avalaba, aprobaba o reprobaba las listas prohibitivas. Una vez aceptadas, eran enviadas a los jueces seculares o a los alcaldes para que estos a su vez ordenaran el decomiso de los libros prohibidos. Grosso modo, este era el funcionamiento general del régimen de censura eclesiástica que funcionó en México de 1821 a 1855. Un régimen cuyas leyes que lo normaron no eran novedosas. Las leyes que regularon la censura eclesiástica ya se habían establecido durante las reformas borbónicas y durante la década de 1810. Es decir, que realmente en la temprana conformación del Estado mexicano no se innovó en materia jurídica en lo que concierne a la censura eclesiástica, sino que se retomaron preceptos que venían del periodo colonial. Después de la independencia hubo rupturas, desde luego, pero también hubo continuidades. Dicho esto, ¿cuál es la importancia de estudiar libros prohibidos? Bueno, pueden haber N cantidad de justificaciones para estudiar censura eclesiástica y libros prohibidos. Por ahora, quiero mencionar dos. Por principio, estudiar libros prohibidos contribuye a conocer cómo se conectaban los centros internacionales de edición en las diversas regiones del país. Y sobre todo, en las regiones periféricas donde la circulación de la prensa era bastante exigua, donde las personas preferían comprar libros a comprar periódicos. ¿Por qué? Todavía después de la segunda mitad del siglo XIX me tocó ver testimonios que argumentaban que los periódicos normalmente llegaban a las regiones periféricas, a las zonas alejadas del centro político y cultural, o llegaban en muy malas condiciones, o llegaban rotos, o llegaban mojados, o ni siquiera llegaban. De ahí que se prefiriera comprar libros. Y mencionarlo es importante porque se ha escrito, se ha publicado en algunos libros que el siglo XIX puede considerarse como el siglo de la prensa, toda vez que los periódicos eran un género editorial bastante popular. Pero estas afirmaciones normalmente se suelen hacer con los procesos históricos acontecidos en el centro del país, particularmente en la capital mexicana, en Puebla, en Guadalajara. Lo que acontecía en la periferia mexicana era algo totalmente distinto. Punto número dos, estudiar libros prohibidos
exhibe la relación entre la construcción de las representaciones sociopolíticas en las regiones y el comercio transatlántico de libros. Y es que durante la temprana conformación del Estado mexicano es común observar en los documentos, en los archivos históricos, discursos y comportamientos públicos de actores políticos que se presumían como católicos fervientes, pero que a la vez criticaban la Iglesia católica e inclusive proponían reformar el clero, ¿sí? Y desde luego, comportamientos públicos orientados a discutir públicamente con los eclesiásticos. Dichos comportamientos no podemos entenderlos en su justa dimensión si no reparamos en que durante la década de 1820, 30, 40, circularon obras de autores prohibidos, por ejemplo, Juan Antonio Llorente, que planteaban que no podían existir iglesias nacionales autónomas y soberanas en el marco de un Estado nacional, autónomo y soberano. La lealtad de la iglesia debía estar primero en las autoridades civiles nacionales y después en el Papa. Primero el Estado nacional y después el Vaticano. De ahí la importancia de entender qué libros prohibidos estaban circulando. Van a tener una repercusión directa en las élites políticas, pero también en sectores populares. Sobre eso hablaré más adelante. ¿Qué consideraciones puedo hacer sobre el enfoque que debería adoptarse o que sugiero adoptar para estudiar libros prohibidos? Por principio, yo creo que estudiar censura eclesiástica y prohibición de libros requiere forzosamente adoptar un enfoque regional. ¿Por qué? Por principio, porque si bien en la historiografía es común leer expresiones del tipo la iglesia mexicana, el clero mexicano, lo correcto sería hablar de las iglesias mexicanas, los cleros mexicanos. Punto número uno, la iglesia no era un bloque homogéneo. Existían divergencias internas para empezar dentro de un mismo obispado. Por ejemplo, ahora mismo pienso en el acta de una sesión de la Junta de Censura de Guadalajara que fue publicada en un periódico tapatío, en la cual se observa cómo los censores de mayor edad desconfiaban de los clérigos más jóvenes porque comentaban que los jóvenes muchas veces no tenían la ilustración suficiente para reconocer una proposición impía. Muchas veces leían una oración, leían un contenido que era polémico, que tenía tintes políticos, pero que no necesariamente tenía proposiciones impías, anticatólicas o que atacaban a las autoridades eclesiásticas. Pero además de estas divergencias internas, también había diferencia de pareceres entre obispados. Hubo, por un lado, diócesis que se mostraron dispuestas a colaborar en todo con las autoridades centrales, a respetar totalmente la legislación vigente en materia de censura eclesiástica, y por otro lado, hubo otros obispados que no, que confrontaron directamente a las autoridades federales, a las autoridades centrales, que no respetaron la legislación vigente en materia de prohibición libresca porque pensaban que las autoridades civiles no podían tener intromisión, no podían tener injerencia en temas que desde su punto de vista le correspondían exclusivamente a la Iglesia Católica y por lo tanto se negaron a obedecer la legislación a las autoridades centrales, desde luego en una clara extralimitación en sus funciones. Hay que considerar que los actores regionales no eran meros ejecutores de decisiones que se tomaban en otra parte. Los conocimientos y recursos, tanto humanos como económicos, repercutían en el modo en que aplicaban o no una disposición. Y esto tiene que ver en parte con las características estructurales de cada obispado. Por ejemplo, el obispado de Monterrey era un obispado en el cual el clero no tenía grandes propiedades de gran valor. Además, era un clero que tenía que hacer frente a los rigores de la vida norestense. Por ejemplo, el ataque de las tribus seminómadas, que representó uno de los principales problemas a resolver durante todo el siglo XIX. Este clero necesitaba del auxilio del poder civil, tanto de los poderes del Estado como de los poderes de la Federación, de los poderes centrales, para poder protegerse, para que les brindara protección. Por lo tanto, tenemos un clero que no se puede pelear
con las autoridades civiles, que necesita negociar con ellas, que necesita mostrarse dispuesto a colaborar para que los poderes temporales también les brinden protección. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué fuentes podemos consultar para estudiar el tema de los libros prohibidos y la censura eclesiástica? Básicamente hay dos acervos que es necesario consultar. El primero es el Archivo General de la Nación, particularmente el fondo que resguarda la correspondencia del Ministerio de Justicia y Negocios Eclesiásticos. Este ministerio, cabe señalar, era la instancia encargada de mediar la relación entre el Estado y la Iglesia mexicana. Por lo tanto, resguarda la correspondencia de los gobiernos diocesanos. Y en esa correspondencia uno puede observar, por ejemplo, las preocupaciones de los censores, las dudas, las inquietudes. También puede verse la frecuencia de las comunicaciones y la tónica de las comunicaciones. Por otro lado, otro archivo que es necesario consultar, y esto tiene mucho que ver con el enfoque regional del que hablé hace un momento, hay que consultar los archivos diocesanos. Los archivos diocesanos contienen las comunicaciones internas, contiene las, las propuestas, contiene los planteamientos que cada cabildo eclesiástico está haciendo, que está comunicando con sus propios clérigos. Y esto es muy importante porque en los archivos diocesanos puede observarse cuál es cuál era el posicionamiento de un gobierno diocesano más allá de lo que le estaba comunicando al Ministerio de Justicia y Negocios Eclesiásticos. Hay comunicaciones que no se encuentran en los archivos nacionales, pero que sí se encuentran en los archivos diocesanos. Por ejemplo, cuando un censor solía desobedecer las leyes vigentes sobre provisión libresca, estos desacatos no quedaron asentados desde luego en los archivos nacionales porque no se comunicaban, porque desde luego podía haber un enfrentamiento, pero sí quedaron registrados en los archivos regionales diocesanos. Hay que consultarlos. Desde luego, hay algunos archivos diocesanos cuyo acceso puede ser un poquito complicado, porque hay que entrevistarse con un sacerdote, hay que explicarle para qué uno está realizando una investigación, intentar convencerlo de que los intereses son meramente académicos y no se intenta elaborar un texto de cariz político en el cual se intente, por ejemplo, desacreditar a la Iglesia Católica Mexicana. No. Pero también hay otros archivos diocesanos que están muy bien organizados y que uno simplemente entrega una carta y el mismo día puede consultarlos. Estos archivos, por ejemplo, son los de Durango, el de Guadalajara, el de San Cristóbal, de las Casas. Pero más allá de los retos que implica consultar dichos acervos, pues hay que revisarlos. Si no los revisamos, difícilmente podemos entender en su justa dimensión el ejercicio de la censura eclesiástica. No podemos simplemente observar, estudiar la legislación federal y pensar que, que la censura era ejecutada conforme a las leyes. Nuevamente, los actores regionales muchas veces no la respetaban o bien la ejecución de la legislación dependía de los conocimientos del clero regional. Para ejemplificar lo que he mencionado anteriormente, quiero compartir con ustedes unos hallazgos que realicé en el Archivo Diocesano de San Cristóbal de las Casas. Un archivo maravilloso cuyo catálogo está totalmente en línea, pueden consultarlo sin ningún problema. El caso de el clero chapaneco es bastante peculiar porque cuando empecé a investigarlo, lo primero que hice fue investigar qué es lo que había en el AGN, en el fondo que resguarda la correspondencia del Ministerio de Justicia y Negocios Eclesiásticos. Y allí lo que pude percibir primero fue que la correspondencia entre el gobierno diocesano de San Cristóbal de las Casas con las autoridades centrales realmente era muy exigua, muy pequeña. Además, el clero chapaneco no envió en la década de 1820 ninguna lista prohibitiva. No comunicó tampoco haber establecido una junta de censura. Y a primera instancia uno podrá pensar, es que probablemente estamos ante un clero inactivo,
un clero que no le interesaba para nada ejercer la censura eclesiástica. Pero, ¿qué pasa si consultamos el archivo diocesano? Lo primero que vamos a encontrar es que, si bien el hermetismo caracterizó la relación entre el clero chapaneco con las autoridades centrales, esto no significa que el clero no ejerciera la censura eclesiástica. Por ejemplo, en el archivo diocesano se encuentra una carta fechada en 1824, que es la que presento en la diapositiva. En esta carta, el gobierno eclesiástico de San Cristóbal de las Casas se propone informar al Ministerio de Justicia y Negocios Eclesiásticos que se está pensando en formar una junta de censura eclesiástica. Después se va a informar qué clérigos en particular componían esa junta, pero se arrepintieron, tacharon esa carta y nos envió, se quedó como un borrador. ¿Por qué no se informó al ministerio que se pensaba establecer o se estableció una junta de censura eclesiástica? No lo sé, pero el hecho es que aunque en los archivos nacionales no se encuentra evidencia alguna de que existió un tribunal eclesiástico en San Cristóbal de las Casas, el archivo diocesano indica que sí. Además, en 1827, en el archivo se encuentra también un sermón impreso publicado en 1827. Este sermón fue enviado a los sacerdotes de las parroquias de todo el estado de Chiapas y a través de este se pedía a la Grey no relajar la moral, porque se sabía que circulaban numerosos libros malos que enseñaban, entre otras cuestiones, que el purgatorio no existía, que el infierno no existía y que además a través de la prensa, a través de los impresos, era válido criticar al clero, criticar a la iglesia mexicana. Es decir, en la década de 1820, el clero chapaneco sí era consciente del problema que representaba la circulación de los libros probablemente impíos y también tomó acciones que no notificó a las autoridades centrales. El ministerio, preocupado de que en la década de 1820 no recibía noticias del clero diocesano de San Cristóbal de las Casas, envió una carta en 1830 para preguntarles qué estaba pasando, para alentarlos a que ejercieran la censura eclesiástica de los libros impíos. Ese mismo año, el gobierno diocesano de San Cristóbal de las Casas responde al ministerio y le dicen que en los años 20 sí se tomaron acciones contra las obras anticatólicas. ¿Qué acciones? No las dicen, pero vuelvo al punto. El clero diocesano, lo que estas evidencias sugieren es que sí se mostró activo en lo que concierne a la censura eclesiástica de los libros, pero simplemente no lo quiso comunicar a las autoridades centrales. Documentos similares pueden encontrarse, por ejemplo, en 1836 y en 1845. En el primer año, hay un documento titulado Cordillera sobre prohibición de libros peligrosos o notoriamente nocivos. Este documento fue enviado a los sacerdotes para pedirles que ejercieran la censura eclesiástica de los libros que representaran una amenaza para el clero diocesano. Pero además se les pedía que una vez identificados procedieran a decomisarlos, lo cual representaba una clara extralimitación en sus funciones, toda vez que las incautaciones solamente podían realizarse por orden de un juez secular o por un alcalde de determinado pueblo. 1845, lo mismo, se circula una orden superior donde también se le pide a los sacerdotes chapanecos denunciar y decomisar obras irreligiosas. Estas acciones, desde luego, no fueron notificadas al ministerio, no se avisaron a las autoridades centrales, toda vez que el clero chapaneco se estaba extralimitando en sus funciones, estaba desobedeciendo las leyes vigentes en materia de censura eclesiástica. De ahí la importancia, vuelvo a revisar los archivos diocesanos. No nos podemos quedar solamente con la visión de los archivos nacionales. ¿Qué temáticas podemos estudiar en los archivos diocesanos? Bueno, en los archivos diocesanos podemos estudiar el mundo de los lectores y cuestiones que tienen que ver con la recepción de los libros.
¿Quiénes eran los lectores en las regiones periféricas? ¿Qué recepción podía esperarse de los libros prohibidos? Sobre esto quiero compartir con ustedes un documento muy interesante que encontré en el Archivo Diocesano de San Cristóbal de las Casas, un documento que trata sobre un juicio eclesiástico contra Salvador Camacho. ¿Quién era Salvador Camacho? Bueno, era por principio un arriero indígena que fue juzgado por vender libros prohibidos y estampas obscenas en las cuales se observaban entre diversas escenas a franciscanos teniendo relaciones sexuales con algunas monjas, estampas bastante populares, sobre todo en el siglo XVIII, que eran vendidas por este arriero indígena entre 1838 y 1844. Cabe señalar que uno de sus proveedores era un librero oaxaqueño. Un indígena que además de comercializar libros prohibidos, era también lector de esos libros. Pero además de que leía esos libros, era alguien al que le gustaba conversar públicamente sobre sus ideas abrevadas en la literatura prohibida. Cuando se le enjuició y se entrevistó a personas que lo conocieron, se opinó sobre el arriero, por ejemplo, que la gente lo tiene por hereje, que la gente lo tiene por francmasón, que se le ha escuchado decir que no existe el infierno y el purgatorio. Es un caso bien interesante porque normalmente cuando pensamos en los lectores del siglo XIX, casi inmediatamente pensamos en las élites políticas, en las élites económicas. Y en efecto, estas élites, al tener los recursos necesarios para costear una obra impresa, constituían una parte importante de la comunidad lectora, pero dicha comunidad era mucho más amplia, se componía en la periferia por lo menos, y a la luz de este documento, de un arriero indígena que además transmitía el conocimiento adquirido de los libros prohibidos con la gente, lo cual nos lleva a revalorar el peso de la oralidad. Muchas veces se asume como un hecho que los libros se transmitían oralmente, pero muchas veces este tipo de argumentos no tienen un fundamento documental. El juicio a Salvador Camacho es una evidencia palpable, ¿sí? Es una evidencia empírica de la transmisión oral de los libros prohibidos. Otro tema, muy de la mano con los lectores y la recepción, que podemos estudiar a través de los archivos diocesanos, es aquel que tiene que ver con la circulación de la literatura. Y sobre esto, y aludiendo todavía al caso, al juicio de Salvador Camacho, este tipo de documentación sirve para entender la importancia de la arriería. Normalmente cuando se suele hablar de la circulación de libros, inmediatamente, y me incluyo también, solemos primero revisar los libros, porque los libros antiguos son en sí mismos una fuente que indican quién los produjo, en qué año y en dónde. Entonces, para trazar la ruta por la que circulamos, pensamos, bueno, están los grandes centros internacionales de edición, cuyas mercancías seguramente circulaban por los circuitos comerciales internacionales más importantes, salían de los puertos más importantes y llegaban a los puertos de los estados nacionales más significativos. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando un libro, un cargamento de libros arribaba a determinado estado nacional? ¿Cómo circulaban en su interior? Normalmente, cuando intentamos explicar estos fenómenos, pues solemos recurrir, por ejemplo, pues sabemos por lo menos que tal librero comercializaba esos libros. Bueno, sí, pero ¿quién le llevaba a ese librero los cargamentos que están llegando a los puertos? Y una vez que llegan a ese librero, ¿cómo circulan en el territorio nacional? Aludir a la arriería es importante para entender precisamente esta circulación interna. Y hay que tener en cuenta, sí, que en México había regiones, había zonas de muy difícil acceso que normalmente solamente eran frecuentadas por los arrieros. Por eso, sí, los archivos diocesanos permiten saber
cómo se conectaban los centros internacionales de edición con las regiones periféricas de Latinoamérica. Y me atrevo a hacer esta dimensión regional más allá del Estado Nacional, porque estas características del territorio mexicano, zonas de muy difícil acceso, es una condición que también compartían otros estados del continente. Pero además, este tipo de documentos permiten entender que actores como los arrieros no solamente eran transportistas, sino que además podían ser lectores que divulgaban ideas a través de la oralidad. Me parece que ya estoy sobre el tiempo, entonces hasta aquí dejaría la presentación. Les agradezco muchísimo que la hayan escuchado, les deseo un bonito día y si quieren, ahorita podemos comentar más al respecto. Hasta luego.